Bienvenidos a una entrevista más. En esta oportunidad estaremos hablando sobre actividades para potenciar el desarrollo integral de la primera infancia. Para ello nos acompaña la especialista en estimulación temprana. Ella es Katherine Sánchez y ella labora en el Centro de Salud de Nueva Orleans. ¿Qué tal, Katherine? Bienvenida a Panamá América. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Muy agradecida y bendiciones para todos. Dentro del tema del desarrollo integral de la primera infancia están lo que son los programas de estimulación temprana. Específicamente, partamos de qué es estimulación temprana, en qué consiste y cuáles son sus principales beneficios para el infante. Ok, bueno. La estimulación temprana es más que nada, es el grupo de técnicas y conjunto de ellas que nos ayudan a impulsar y a promover las actitudes y las habilidades del niño, ya sean las físicas, las mentales, la parte emocional y social que es muy importante. Esto ayuda a que todo en esta área, porque se va dividiendo por diferentes áreas, ya sea motora, que es la parte que conecta el cerebro con el movimiento del cuerpo, y esto, la estimulación temprana lo que hace es que ayuda a observar cada uno de los procesos y que vayan de acuerdo a lo que debe cumplir el niño en su etapa. Entonces es muy importante, por ejemplo, que mi niño gatee, que mi niño camine. Y estas cosas pueden ir sucediendo o pueden tener dificultades en el momento en que vayan apareciendo. Y la estimulación temprana lo que hace es que capta esas deficiencias y ayuda a que el desarrollo sea adecuado. Cada una de estas áreas, por ejemplo, en el área del lenguaje, muchas veces como padres esperamos a que el niño tenga 1 año y logre entonces hablar. Y nos recordamos que teníamos que desde que el momento de que naciera empezar a estimular esas áreas, ¿verdad? Entonces la estimulación temprana hace como en general todas las áreas del niño, las impulsa y ayuda a que la maduración cerebral sea adecuada y el niño vaya teniendo habilidades para, pues en algún futuro, pues enfrentarse al entorno en que le corresponda. Hablaba sobre el tema de el desarrollo de las diferentes habilidades. A partir desde qué edad se debe empezar a estimular el tema de el habla, si camina, pero también me interesa saber cuáles son esos principales indicadores que me dicen como padre, sabes que es hora de empezar el tema de estimulación. Ok, mira, como profesionales en el área de estimulación temprana, nosotros estamos como para observar, para vigilar y para apoyar al padre, ¿verdad que sí? Pero es más que nada capturar esas habilidades del niño y poder ayudar. ¿Cuándo debo estimular? Pues una pregunta que todos los papás se hacen y normalmente llegan al centro de salud o a tu consultorio diciendo, pero es que nadie me había dicho de estimulación temprana, no conocía el área de estimulación temprana. ¿Cuándo debo estimular? Nosotros como estimuladores tempranos debemos capturar cada una de la información del niño, desde prenatal, perinatal y postnatal. Eso nos ayuda a tener un buen desarrollo del niño. Pero para nosotros es mucho más fácil llevar un proceso de aprendizaje en el niño y de desarrollo de las técnicas cuando el niño llega en los primeros días de vida. O sea, que yo como mamá tengo que saber que mi bebé tiene 15 días, ¿verdad? Como te dan en el hospital cada una de las citas que va a tener tu niño. Entonces, mi bebé tiene 15 días y dice, le corresponde cita con el médico. Pues como mamá también tengo que saber que también corresponde cita con el licenciado de estimulación temprana. ¿Por qué? Porque el niño es una esponja, va a empezar a observar y aprender todo lo que le vas a dar. Y si me dejas ese lapso de las primeras horas de vida, de los primeros días, 1000 días que llamamos nosotros, sin estimulación temprana, pues perdimos tiempo, perdimos información, perdimos esa capacidad del niño en poder desarrollarse. Entonces, para mí sí es importante iniciar desde la primera etapa del niño recién nacido, ¿verdad? Esto ayuda a que, como tú estabas diciendo, podamos evitar
que aparezcan algunos signos o algunas deficiencias durante el desarrollo del niño. Y es muy importante como papás seamos partícipes de lo que es la estimulación temprana del niño. No es solamente llevar al niño a estimulación temprana en el centro de salud, sino es que yo voy, aprendo lo que me dice la licenciada, lo hago en casa. Ya tenemos una nana, pues la nana lo practica mamá, lo practica papá, se vincula a los hermanos y la familia y el entorno en que el niño va a estar. Esto es lo que hace ambientes enriquecidos. Yo como profesional siempre le digo a mis papás que lo más importante es crear un ambiente enriquecido de estímulos para el niño. Eso es lo que va a dar a un niño con un buen desarrollo, ¿verdad? Entonces, tú me hablabas acerca de cómo sé que algo está pasando como mamá y como padres, ¿verdad? Bueno, la clave aquí es observar. Como padres debemos estar minuciosamente observando cada una de las capacidades de nuestros niños. Una mamá sabe cuando el bebé llora es que tiene hambre, es que hay que cambiar pañal. O sea, ella sabe identificar esos sonidos. De igual forma aparecen esas, por decirlo así, esa comunicación del niño en que necesita un poco de ayuda. Entonces, el llanto o alguna de las comunicaciones que él va dando va a decir, pues necesito un poco de ayuda, no puedo levantar un poco mi cabeza, necesito que me apoyes en eso. Y es importante observar, no es solamente dejar a mi bebé, eso hay que quitarnos de la cabeza, de decir, siempre nos decían los abuelitos, no, los bebés solo vienen a comer y a dormir, él solo come y duerme, o sea, eso ya no, o sea, debemos quitarlo, pues que él no viene en una página en blanco, él viene ya con información que fue guardada desde el proceso de gestación. Entonces, esto nosotros necesitamos impulsarlo, necesitamos hacer como quien dice activación de todo eso y poder ayudarle a que sea mejor. Entonces, ya el niño no viene solo a dormir, viene a jugar, viene a que le enseñes, a que le hables, a que tengas comunicación con él, y esto es importante pues que papá esté observando todo. Por lo general, de acuerdo con el desarrollo del pequeño, ¿qué tipo de actividades ustedes le enseñan a los padres para que aprendan y repliquen en sus casas? Sí, mira, como te estaba comentando al principio, que son diferentes áreas del desarrollo, ¿verdad? Y tenemos una área motora fina. Eso es todo lo que es el movimiento de la mano. Pero no solamente se va a trabajar cuando el niño llegue a la escuela, que es cuando realmente a veces aparecen y, no es que no sabe agarrar bien el lápiz. Pero esto tenía que haberse trabajado desde las primeras etapas del niño. El niño al nacer pues trae esto que nosotros le llamamos presión palmar. Este dedito viene adentro, luego debe de salir. Pero si yo no ayudo a que este dedito salga, pues puede que le cueste un poquito más. Algunos no, algunos sí, como siempre digo, pues ningún bebé es igual, todos tienen su ritmo, al mismo que nuestros 5 dedos de la mano. Cada uno de los bebés va a tener su ritmo, va a tener su forma de trabajar, pero yo como mamá y como especialista voy a ir observando qué puedo hacer para apoyarle. Entonces viene la motora fina, que ayudaste a hacer masajitos, ejercicios, luego más adelante le diste una pelotita que le ayuda a mover un poco y a abrir la mano, le diste también texturas que le ayuda a reconocer lo que va a empezar a ver en su entorno. No es muchas veces como papá lo dejamos y me pasa muy, muy seguido que en la primera cita dije, después que se le cae el ombligo, papá, me lo colocas en el piso y vamos a colocar una alfombra y vas a colocarlo en el piso, los rompecabezas, vamos a jugar. Y cuando llega la segunda cita y lo colocaste en el piso, no, porque es que lo puse en la cama, le hice los ejercicios en la cama. Entonces no vale, la cama no vale porque es suave, no le obliga a hacer movimientos al niño. Entonces, todo esto va a ir pasando de que yo tengo que también empezar a descubrir el ambiente, el niño tiene que empezar a descubrir el ambiente y pasa a cada uno de los procesos. La mano, pues empieza a tocar. Una de las cosas
que primero descubre el niño, pues son sus manos. Y es ahí donde todo el mundo teme porque dice, se va a chupar el dedo, se chupa las manos. Y muchas veces hay que guiar en que el niño se las va a chupar, se las va a meter a la boca. Es necesario, porque su boca es la única forma en que él va a reconocer su cuerpo. Entonces, él va a empezar a meterse la mano, pero yo tengo que trabajar a que no sea así, sino que normal, las reconozca todas, pero no me pongo ansiosa y no, no te toques la mano, no te toques, no, o sea, es como guiar a que no caiga en un chupardedo, pero sí que reconozca su mano, ¿sí? Luego vamos al lenguaje, que es uno de los temas, podría decirse que a lo largo de lo que vamos y ha sido muy afectado por la pandemia, muy, muy afectado. Niños que antes lograban decir por decir mamá, papá o tener un poco de relación con otros niños, pues debido al encierro que han causado la pandemia por la dificultad que está pasando en nuestro país, el lenguaje es una de las áreas que está, podría decirse, con mayores retrasos. ¿Y qué pasa? Que papá y mamá no hablaban. Entonces, los que hablaban eran las nanas en las guarderías o los niños en las escuelas, y entonces no hay esta relación en casa. Tú me dices, ¿cuándo debo empezar a estimular el lenguaje? Pues el niño nació hoy estimulo el lenguaje, porque tienes que trabajar, es comunicar todo, es hacerle sentir seguro. El ambiente donde el bebé estaba era agradable, o sea, allá no había ruidos fuertes como tal, allá no había frío, no había calor, o sea, la temperatura estaba de acuerdo a lo que él necesitaba. Entonces, él viene con esa ansiedad de que no sabe qué está sucediendo. Entonces, ¿cómo él va a relajarse y a calmar? Porque mamá va a empezar a hablar y va a decir, te esperamos mucho, te amamos. Qué bueno que ya estás con nosotros. Y empieza papá a comunicarse, yo soy papá, y él está guardando todos esos sonidos desde la pancita. Él reconoce, y cuando papá no habla, y no sé, muchos estudios han sido de gran beneficios que yo te doy mi experiencia propia, y lo he visto también en mis pacientes. Cuando papá se forma partícipe de la parte gestacional y llega del trabajo, se baña y logra comunicarse con ese bebé desde la pancita. Cuando el bebé nace, él responde a este sonido porque ya recuerda el sonido de la voz de su papá. Con la mamá es diferente porque con la mamá él sabe el sonido de los órganos completamente de su mamá, la voz de su mamá y el olor de su mamá. O sea, eso ya viene una conexión inmediata. Pero con papá, él necesita crear ese vínculo. Entonces, papá necesita hablar desde el momento de gestación. Y cuando me ha pasado, cuando mi hijo nació, por ejemplo, yo tuve mucha estimulación prenatal con alrededor de, por decirlo así, quién iba a estar alrededor de mi hijo. Y cuando mi hijo nace y sale de la sala de operación, afuera lo esperaba mi hermana y mi mamá, que sale con mi esposo, y cuando mi hermana le habla, automáticamente, que tengo el video, automáticamente mi hijo sonríe. O sea, una sonrisa que obviamente no va a ser como que la sonrisa, pero hay un gesto que cambia porque él ya sabía, o sea, escucha el sonido. Y esto hace niños más seguros. Esto es lo que hace que el niño empiece y tenga la seguridad de poder conversar, de poder hablar. Muchas veces los niños no hablan porque no saben si se les va a escuchar, si se les está prestando atención. Entonces papá tiene que empezar a hablar. Y un tema clave que yo le doy a los papás y a las mamás en mi consultorio es, tú quieres que ese adolescente pues te escuche, ese cuando llegue a la adolescencia tenga una comunicación contigo, pues tienes que empezar desde ya. Te voy a cambiar la ropita, te voy a poner el pañal, o sea, toda la información que tú le dejas a tu bebé en las primeras etapas del lenguaje, pues es lo que va a hacer que él tenga en sí un lenguaje. Pasa mucho que cuando los papás están en consultorio
les digo, háblale al bebé, dile algo para que mueva la cara o responda al movimiento que estamos trabajando, y la mamá no sabe cómo decir, o el papá tampoco sabe qué hacer, no saben jugar, porque no sé si es que creemos que solo soy el adulto responsable y no soy el que le da realmente todos los estímulos, el que realmente activa que ese bebé esté sano. Entonces, pues sí es muy, muy importante todas las áreas del niño, como te decía, la parte emocional. Todas las áreas van vinculadas a lo que es la parte emocional. Si yo no tengo un niño emocionalmente estable, pues a lo mejor no me va a hablar, no se va a mover, ¿sí? Entonces no va a comer. Es muy importante que emocionalmente los niños sean niños sanos. Y esto depende mucho del ambiente que tú le creas y de lo que tú estás trabajando como adulto. Claro que sí. Así como está el tema de los beneficios que aporta la estimulación temprana, valga la redundancia, a temprana edad, desde su nacimiento, ¿qué posibilidades hay de que haya una sobreestimulación o de que se esté dando una mala estimulación? Sí, pasa mucho, pasa mucho. Nosotros estamos, como te dije, para guiar, no para adelantar. Cada niño tiene una etapa del desarrollo y pues te decía que al bebé tiene la aprensión, luego pasa así, luego pasa el agarre, o sea, tiene un proceso. A tal mes aparece esto, al otro mes, a los 4 meses debe empezar un volteo, o sea, cada una de las etapas el niño va a empezar de acuerdo a lo que el niño vaya desarrollando, aparte de que el niño tiene su propio ritmo, como te dije, ¿verdad? Y la sobreestimulación es un poquito de no dejar madurar del todo al niño, no dejar madurar. La parte cerebral es muy importante y el niño, su crecimiento neuronal en la primera infancia es muchísimo. O sea, la plasticidad cerebral, todo lo que le des lo va a aprender, pero tienes que hacerlo pausadamente y dejando también tiempo de descanso. El descanso es muy importante. Es mentira que yo me voy a poner y que pasa mucho. No, es que si dijeron que no está gateando, pues hoy le voy a hacer, a los 2 segundos otra vez voy a hacer ejercicio. Y, o sea, no, porque entonces no le das el tiempo de descanso y el niño necesita descansar porque cuando descansa su cerebro trabaja y empieza a recopilar toda la información que le hiciste en los ejercicios y empieza a aprender. ¿Qué pasa con la sobreestimulación? Muchas veces tienes mamás de bebés prematuros y cuando el bebé es prematuro, en las primeras citas siempre te van a decir, pues es posible que tu bebé no desarrolle las actividades igual a los demás niños, puede que si a los 3 meses tiene que levantar la cabeza, puede que no, que a los 2 meses le cueste un poco y luego a los 3 y medio lo realice. Pero esto es lo que tienes que hacer como profesional, ir guiando y a ese papá, pues que de por sí ser papá es ansiedad, porque no traen ningún mapa debajo del bracito ni algunas instrucciones que te digan tranquilo, todo va a estar bien. No, no te trae nada de eso. Entonces, nosotros estamos ahí para bajar un poco la ansiedad. Cuando hay ansiedad y cuando nosotros como papás tú no quieres más que tu hijo tenga déficit en nada, entonces puede llegar a caer en eso, en que como yo sé que mi bebé, la licenciada dijo que le cuesta el gateo, entonces yo voy a empezar a sobreestimular. Pero, ¿qué gano yo o qué consecuencias puedo tener cuando sobreestimulo? Listo, como te dije, el niño tiene una plasticidad cerebral maravillosa en esta primera infancia y puede que muchos niños con la sobreestimulación logren actividades antes de tiempo y no pasa nada, listo, tú lo llevaste el ritmo, pero ¿qué esperas después de eso? Podemos tener un niño que se canse de actividades y que llegue a una etapa escolar y que se frustre muy rápido porque actividades ya me fueron presentadas. Es cada una en esa etapa. Yo no digo que tú no puedes empezar con tu niño desde antes de la etapa preescolar a hacer actividades didácticas. Ojo, tú puedes hacer actividades didácticas, pero que sean de acuerdo a su etapa. Tú puedes trabajar el agarre del lápiz
a una etapa de 1 año. Pero ¿cómo lo vas a trabajar? Recogiendo pasitas, recogiendo piedritas, haciéndolo un poquito de juego, que es lo que se está lamentablemente desapareciendo un poco en nuestra etapa preescolar. Ya no estamos jugando, ya no es tan divertido ir a prekinder, que incluso hace un poco de tiempo una compañera, una colega nos comentaba, pues estábamos comentando esto y yo le decía que una amiga que es autora me dice que es que ya no sé si mandar a mi hija a prekinder, porque lo que ahora es prekinder no era lo divertido que yo recuerdo que era prekinder. Entonces ahí vamos un poco en la sobreestimulación. Le das información al niño que no está adaptado a su etapa y llega entonces a la siguiente etapa con un poco de frustración que no debería estar pasando. Entonces, ¿qué pasa? No debemos, nada a los extremos es bueno, nada a los extremos es bueno, ni sobreestimular ni no estimular. Tiene que tener una balanza, todo tiene que ir de acuerdo a la etapa del niño y poco a poco ir trabajando según lo que tu niño tiene, porque como papá tienes que conocerlo. Por ejemplo, hay niños que van a ser un poco más lingüísticos y hay otros que van a ser un poco más activos, que van a querer saltar por los sillones y hacer otras actividades, y tú no puedes pretender tenerlo haciendo solo actividades de sentarse y quedarse quieto, porque hay una edad que eso no pasa. O sea, definitivamente en las edades de la primera infancia, que es la más importante, el niño no va a quedarse quieto y no queremos que se quede quieto. El niño es innato en movimiento, necesita moverse, que como te vuelvo y te digo, ahorita nuestros niños en estas etapas están sufriendo mucho porque no logran salir a correr, salir a jugar con otros niños y esto pues puede tener un poquito de dificultades a largas escalas. El tema de el acompañamiento que ustedes como profesionales le dan a los padres, ¿cómo es esa evaluación con cada cita? ¿Cada cuánto los padres tienen que presentarse con su pequeño? Sí, muy buena la palabra que menciona, acompañamiento. Esto es un trabajo en equipo y son 3 vías. Aquí es el profesional de estimulación temprana, el papá, o sea, toda la familia alrededor y que trabaje con el niño, y el ambiente y el entorno que se le presente al niño. Entonces, esto definitivamente tiene que ser agradable. Si el papá siente en tu primera cita que tú no fuiste o no conectaste con él, pues no va a tener o sea, si me toca otra cita, ay, qué aburrido, voy de nuevo para allá, y entonces no guardo la información que está recibiendo, que está mandando la profesional, porque no me es agradable. Entonces, definitivamente yo lo digo, lo más difícil de nuestro trabajo es poder crear ese vínculo con el papá, porque es de ahí en que te van a traer al niño y va a mejorar tu niño. Porque si tú no haces ese vínculo o no crean ese respeto, porque tiene que haber esa armonía entre papá y el profesional, entonces de ahí pasa lo que es el gran desarrollo del bebé, ¿verdad? Entonces, sí, es importante llevarnos en la mano. La familia juega un papel muy, muy importante, pues el niño está 24/7 con ellos. Con nosotros solo lo que podemos tener en una media hora, 1 hora por máximo en nuestro centro de salud, en nuestro consultorio, pero con papá es quien va a estar siempre. Entonces, imagínate que llegue a tu consultorio y tú llenes de información al papá y llenes de ejercicio y de material estímulos para ese niño, pero cuando llega a casa me lo ponen en un play y no hay más nada, entonces no hiciste nada. Entonces es como, antes de trabajar como tal, nuestro trabajo sí es primera infancia, definitivo, y es todo lo que tiene que ver con el niño, pero antes de poder crear esas actividades y todas esas técnicas que de por sí como profesional te las sabes, es poder captar a ese papá y hacer como el match de que es un trabajo en equipo y de que vas a hacer, esto va a ser juntos y que es un proceso, ¿verdad? Entonces sí, las familias juegan muy, muy importante, porque ellos son los que van a trabajar en casa todo lo que tú le diste y van a crear ambientes para que ese bebé mejore. Si no, no hay respuesta.
para culminar, ¿cómo ha sido tu experiencia trabajando en tiempos de pandemia? A todos se le ha dificultado el tema de desarrollar sus labores. ¿Cómo ha sido esa parte de ustedes como estimuladoras tempranas? ¿Y cómo ha sido esa consulta? Pues yo quiero decirte algo, ha sido muy difícil, puesto porque estamos acostumbrados a tener este contacto con papá, a tener este contacto con bebé, es tocar, porque no tienes esta relación con ese niño. Esto es, hay como un poco de frustración, porque tu trabajo está limitado, ¿sí? Y cuando hablamos, porque ya nos ha tocado hacer virtual, cuando hablamos de virtual, a mí me ha pasado que yo quiero como meterme en la computadora, porque es difícil. O sea, el ser humano no está apto para estar solo y a distancia. Lo lamento, no estamos para eso. Necesitamos de ese estímulo y de ese contacto con otras personas. Y el bebé puede avanzar, sí puede avanzar porque tú estás guiando al papá, incluso podría decir que hasta más continuo, en el centro de salud te llegue a cada 15 días, al mes o algo así, y pues virtual lo puedes tener más seguido. Sin embargo, pues no tienes este contacto más físico con tu niño, no lo cuentas, pero sí se está haciendo el trabajo. Difícil, muy difícil, pero no nos vamos a quedar con las manos cruzadas y ver cómo el retraso en nuestros niños y el desarrollo sigue. O sea que no podemos quedarnos en eso, el desarrollo sigue y el niño, pues como te dije, en esta primera infancia, su maduración cerebral es cuando más tenemos que aprovecharla y yo no me puedo quedar sentada y esperar que todo vuelva a la normalidad cuando mi niño pues va a seguir. Entonces, también lleva parte del papá, que el papá también quiera llegar a este proceso, que el papá, o sea, es más difícil todavía con los papás porque recuerda que estamos en trabajo en casa y es un poco difícil para el papá sentarse aparte su trabajo, sentarse a hablar conmigo y de lo que le pasa a su bebé y de ponerse al frente y decir, ¿cómo era que usted decía el ejercicio? Ah, así, y entonces no tienes el guía para que te indique cómo realmente es el ejercicio, pero sí se ha visto mucha participación en los papás y creo que ha sido uno de los beneficios de la pandemia que papá dice, pues me toca hacer partícipe y me tomo la batuta y me pongo el uniforme de especialista en estimulación temprana y toca. Así que es un trabajo en equipo y ha sido difícil, pero se hace el trabajo.